Volvemos en decisión de guerra. Daniela, a tu juicio, entonces, ¿no habría otra solución a este problema que tú dices que se enfrentaba Estados Unidos e Inglaterra, que estaban cansados ya de tanta resolución y en definitiva no poder sacar este dictador asentado en este punto también tan No sacamos nada con importante? especular porque los dados ya están hechos y la ofensiva se va a producir ahora, unos días más, de acuerdo a las condiciones tácticas que determinan los comandantes de las fuerzas inglesas y americanas. Quizás es interesante analizar el interés que hay en esto dentro del Consejo de Seguridad de efectivamente Francia, Rusia, China, la India y Estados Unidos, y por qué Estados Unidos se interesa en llevar adelante esta operación y no postergarla o no seguir trabajando con la diplomacia. Mi diagnóstico es que Estados Unidos reacciona en forma brusca cuando el año 2001 detecta un acuerdo estratégico entre Siria, Irak e Irán, que era inédito porque siempre hubo rivalidades en el partido Baath entre Irak y Siria, y con Irán e Irak había tenido una guerra de 8 años, por lo tanto eran enemigos. Sin embargo, fue tan fuerte la influencia occidental dirigida por Estados Unidos en el Golfo que Irán estaba dispuesto a aliarse con Saddam y con Siria para enfrentar a Estados Unidos, una coalición que tenía como objetivo este enemigo común, y también el otro enemigo común de los tres, que era Israel. Y eso era más fuerte que las divisiones que habían habido entre ellos en el pasado. Y Estados Unidos de repente se da cuenta que la correlación estratégica es tan importante, este eje que se acaba de intentar formar, que si no se actúa rápidamente para romperlo, después se va a ir consolidando, porque un eje de este tipo se consolida con los años, se requiere hacer ejercicios militares combinados y todo. ¿Qué pasa con esta Corea del Norte que lanza misiles, que tiene armamento nuclear y que muchos dicen, bueno, y Estados Unidos está tan preocupado de quién puede atacar y destruir al mundo en este intento por salvaguardar el orden de nuestro planeta? ¿Por qué el ataque también no es contra Corea? Corea del Norte está muy vinculada históricamente a China, sobre todo esa China militante, maoísta, con un leninismo muy duro, digamos, leninismo maoísta, confrontacional con Occidente, que se alivia mucho a raíz de los acuerdos con Nixon y la apertura china a una economía de mercado, en que prácticamente queda la cáscara del Partido Comunista, pero con una economía abierta, libre y con un comercio internacional creciente. Pero se mantiene Corea del Norte como un régimen estalinista clásico, el comunismo clásico, muy confrontacional, muy aislado, pero siempre vinculado indirectamente a nivel servicios secretos y a nivel estratégico con China. De hecho, todo el programa de misiles de Corea del Norte fue desarrollado con colaboración china, y si bien hay un esfuerzo de científicos coreanos en esto, hay mucha relación con la ciencia china. Y las armas nucleares también están muy vinculadas con China. Se supone que en este momento ya tiene Corea del Norte 2 o 3 armas y está rápidamente tratando de construir otras pocas más. Y con misiles no solo alcance intermedio, sino que alcance intercontinental, con la posibilidad incluso de llegar a Hawái y con la esperanza en los próximos lanzamientos de poder llegar a Estados Unidos mismo. Entonces tiene una amenaza directa contra grande, potente. Estados Unidos continental. Entonces, esta China de algún modo usa a Corea del Norte indirectamente y usa a Pakistán, porque Pakistán también es un aliado estratégico de China, para confrontar a la India. La India es otro país de 1.000 millones de habitantes que está empezando a crecer ahora. China lleva 23 años creciendo, pero nosotros estamos viendo hace unos 5 años que la India está empezando a crecer al 3%, al 4%, al 4,5%, al 5%, con un enorme desarrollo tecnológico, con programas espaciales, con programas nucleares, con fabricación de sus propios armamentos, con una enorme capacidad de diseño de software. Entonces vemos nosotros estos colosos, China con 1.300 millones de habitantes, enfrentado a la India con 1.000 millones de habitantes, en un mundo del este de Asia que está creciendo, porque mientras fueron pobres en el siglo XX, y que gran parte del siglo XX todos estos países fueron pobres, no eran demasiado importantes. Pero hemos visto 30 años de crecimiento explosivo, primero de Japón, después de Corea del Sur de Corea del Sur y Taiwán, y después de los países del sudeste de Asia, ahora de China, que ya lleva 23 años creciendo a tasas de promedio de 10%, ahora recién está creciendo al 8% en medio de la crisis, y la India que empieza a crecer. Entonces, este es un mundo en que esos 1.300 millones de chinos, y que el día de mañana van a ser 1.600 millones, en aproximadamente 20 años más, con esta tasa de crecimiento van a ser tan poderosos como Estados Unidos, y si se proyecta la tendencia otros 10 años más allá, ya Estados Unidos va a ser una potencia secundaria respecto de China, y China va a entrar a ser el dominador del planeta Tierra. Y Estados Unidos está haciendo un esfuerzo de acomodar su estructura de poder, tratando de aliarse con la Unión Europea, tratando de aliarse con nosotros, los iberoamericanos, y crear una correlación de fuerza, incluyendo el Medio Oriente, para enfrentar este escenario de un imperio chino dominante.
Y yo aquí no estoy en contra de los chinos, creo que los chinos están en su legítimo derecho de ser una superpotencia, son un país con una historia milenaria. Chile tenía las mejores relaciones con China, yo soy un gran admirador de los chinos, pero son juegos de intereses en que ellos protegen lo suyo, Estados Unidos protege lo de Occidente, y nosotros tenemos que ver dónde estamos. Chile está dónde, está en el mundo oriental o está en el mundo occidental, o está el mundo latinoamericano que no es ni occidental ni oriental. Uno tiene que ubicarse, y ahí es donde está la gran pregunta: ¿cuál es nuestro rol en el futuro? A vuelta de estos comerciales vamos a ver qué pasa con nuestro país en este escenario. Hemos vuelto ya al último bloque de nuestro programa, que sin duda ha estado muy interesante porque hemos tenido la oportunidad de profundizar y quizás entregarles contenido y información que no están presentes en los medios, que podemos ver, leer o visitar en internet cada día. Me avisa el director que al parecer comenzaron los ataques sobre Bagdad. Yo no sé si vamos a poder tener la oportunidad de poder ver imágenes que están llegando. No tenemos, lamentablemente, pero los medios de comunicaciones de hoy en día nos permiten estar viviendo un poco lo que pasa tan lejos de nosotros y retornar nuevamente hasta nuestra casa, que es Chile. ¿Tú estás de acuerdo, Daniel, con la postura que ha tomado nuestro país? ¿Ha asumido bien esta inserción? Te quiero decir lo siguiente: Chile estuvo cerrado en su economía después de la crisis que produjo la Primera Guerra Mundial, cuando vino la crisis del salitre, y después del año 29 la crisis mundial hizo que hubiera una reacción, Chile se cerrara al comercio mundial y entrara a la política de sustitución de importaciones, o sea, tratar de industrializarnos forzadamente con aranceles muy altos y cerrados al mundo. Hicimos este esfuerzo de desarrollo durante 40 años, entre los 30 y los 70 o hasta los 75 probablemente, 45 años, y fracasamos porque la verdad es que en términos relativos Chile se empobreció respecto a otros países de América Latina en comparación con lo que era antes. Chile era una gran potencia a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. Chile era una gran potencia, a nivel mundial incluso. Pero con este proceso de sustitución de importaciones nos empobrecimos. Entonces, en el régimen militar, uno de los grandes aciertos del régimen militar es esta apertura económica al mundo que nos permite un desarrollo económico relativamente acelerado, a pesar de que le tocaron dos recesiones mundiales que nos atrasaron el año 75 y el 82, pero después recuperamos el crecimiento bastante rápido, y durante la concertación las políticas se mantuvieron para la apertura y para el crecimiento económico, afortunadamente, por lo menos los primeros años. Chile puede verse afectado en sus flujos de exportaciones e importaciones de forma decisiva, y nosotros vivimos de eso. Nuestra supervivencia depende de esos flujos. Por lo tanto, nosotros requerimos aliarnos con Argentina, a nivel iberoamericano, ojalá, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón, con Australia, para buscar una forma de garantizar los flujos de comercio exterior de larga distancia en caso de una crisis, y sobre todo una crisis grave como fue la Primera Guerra Mundial. Y nuestro aliado natural en ese proceso no es China, ni es Rusia, ni es el mundo árabe, es indudablemente Estados Unidos, y la Unión Europea también, y Australia, qué sé yo. O sea, nosotros somos parte del mundo occidental. Huntington dice que no, Huntington dice que nosotros somos la civilización latinoamericana. Yo diría que la civilización latinoamericana es una subcivilización dentro de la civilización occidental. Nosotros hablamos castellano, somos cristianos, las élites son de origen europeo. Un tema para discutir sin duda en otra ocasión. No somos de la civilización mapuche, somos parte del mundo occidental. Y creo que, al igual como Inglaterra en los momentos críticos apoya a Estados Unidos, nosotros también tuvimos que haberlo apoyado, aunque podíamos dudar de la efectividad de la política de Bush. Pero evidentemente la intención de Bush es buena, es tratar de salvar al pueblo iraquí, democratizarlo, levantar el nivel de vida, crear un ejemplo en el Medio Oriente, bajar el precio del petróleo por la vía de aumentar la producción, y eso